Ok, para empezar a explicar mi sistema iniciaremos desde abajo, lo cual sería la educación. Aunque aclaro que este concepto no lo tengo muy sólido, pero es porque primero haré un repaso por encima de todo mi sistema y espero que con cuestionamientos de las personas que comenten me den ideas para buscar solucionar mis errores. Así que, iniciemos. Actualmente considero que la educación es un fracaso por cómo todo se lleva a cabo. No todas las personas tienen la misma oportunidad o por lo menos las mismas oportunidades de estudiar. Y haciendo referencia a esto último que dije, en verdad quiero que comprendan que no todos tenemos los mismos recursos. Así que si alguno me sale con sus historias de superación, de que el esfuerzo duro y que bla bla bla, ya que también se debe entender el contexto de la situación de cada individuo y no solamente los ingresos que éste tenga. Ya que hay muchos jóvenes a los que les gustaría estudiar pero por la situación económica algunos padres los mandan a trabajar y en esa situación podrían decir que el hijo se puede separar y encontrar un trabajo y así pagarse sus estudios, y eso solo funciona suponiendo que encuentra un trabajo, suponiendo que en ese trabajo le pagarán bien, suponiendo que en donde viva no le quitarán nada. Y no intento justificar que quizás una persona no se esfuerza lo suficiente, porque la meritocracia es una vil mentira y al final todo termina siendo más un golpe de suerte. Pero volviendo al tema, la educación es un fracaso. Nos brincaremos el jardín de niños para pasar a la primaria. Entonces, primero tenemos a la primaria, salones llenos de niños que suelen tener solo a un profesor, el cual por lo general no podrá con tantos niños. Dicho profesor quizás estudió para ser docente, aunque es muy probable, y esto pasa en todos los niveles de la educación, más que nada en Latinoamérica, supongo, que dicho profesor o profesora estudió una carrera que no tenía que ver con ser profesor, pero no encontró trabajo de esa carrera, pero resulta que se le dio la oportunidad de enseñar en una escuela, y como pueden notar, esta persona probablemente no sabrá cómo pasar sus conocimientos a infantes que quizás ya apenas si sabrán leer, y me refiero también a cosas como si los niños son de aprendizaje visual, auditivo o kinestésico, aunque esto último ya es problema del sistema en sí. Entonces, pasa lo que pasa. Abran su libro en tal página, lean tal texto y hagan un resumen. Como pueden notar, en ninguna parte se les ha dicho a los niños que no solo deben leer, sino que también deben intentar comprender el texto. Y el resumen que le piden al final, pues, sobra, ya que lo mejor sería que los niños diesen una explicación de lo que ellos comprendieron. De esta manera el profesor o profesora podría notar cuáles son las fortalezas y debilidades de los niños para así corregirles y ayudarles a avanzar, ya que leer, hacer resumen, exponer, solamente llenar la cabeza de datos que de momento no sabemos si generen un interés genuino en el niño y por ende probablemente los termine olvidando. Y mucho de esto se debe a tener demasiados niños para un solo profesor, el cual debe ahorrar tiempo para enseñar todo lo que pretende enseñar, y si el profesor no es profesor de verdad, nunca encontrará ese tiempo porque no sabe administrarse con cada niño. Y todo esto empeora con los exámenes. Hace tiempo me puse a pensar, y estoy seguro que estas no son ideas mías porque cuando leo algún libro me doy cuenta que había personas que ya lo habían pensado, así que mejor me explico. Digamos que hay un examen, vas a tener que leer mucho, y digamos que tú eres un estudiante del promedio y tienes un compañero que también es del promedio. Ambos estudian, hacen el examen, pero uno salió mejor que el otro. Lo que resulta que sucedió fue que en el examen venían preguntas que terminaron favoreciendo a uno de ellos, ya que uno se centró más en unas cosas y el otro se centró más en otras, y en lo que no se centraron ambos, pues lo terminaron medio olvidando, y al final, aunque ambos estudiaron, solamente a uno le favoreció dicho examen. Y este es uno de los problemas de un examen, aunque solo es uno de tantos. Después, los niños pasan a la secundaria. Salones llenos, un solo profesor, todo se repite y no sabemos si él quería ser profesor y ni siquiera sabemos si es que estudió en verdad una carrera. Digo esto último porque en la secundaria que yo estuve tuvimos un cambio de director. El nuevo director puso a su esposa, la cual era secretaria, y la puso de profesora de historia, porque según ellos historia es solamente leer. Y pues, lean, resumen, entreguen tarea y expongan. Fue de las peores experiencias, más que nada por su favoritismo a unos y abandono a otros de los estudiantes. Hay que destacar que aunque ya pasamos a la secundaria, los niños seguimos siendo estúpidos. Así tengamos dieces, y ese es otro problema de los exámenes. Te dan una falsa calificación para supuestamente medir tus conocimientos, la cual no siempre es correcto. Y esto último lo comprobé personalmente gracias a un profesor de física, que hay que aclarar, yo odio las matemáticas y aún así fue el primer 10 que obtuve. Me hizo ver cómo los más inteligentes del salón son simplemente un chiste, ya que realmente jamás comprendieron nada, que prácticamente para ir bien en la escuela lo único que se necesitaba era llevar la tarea,
O sea, copiar, resumir, entregar texto, leer ese texto y vomitárselo al profesor para que vea que sí lo leíste. También no faltar a clases, llevarte bien con los profesores, ya que de esta manera si cometes un error le puedes pedir de favor que te perdonen y te den otra oportunidad, o en sí te sobrevaloren y te den una calificación que no mereces, solo porque les caes bien. Y cada que haya un examen, memorizar todo, responder todo y salir bien, aunque no sepas ni para qué sirve dicha información que utilizaste para contestar las preguntas de dicho examen. Pero la gracia que hubo con este profesor de física eran sus trabajos. Él no pedía resúmenes, él pedía que leyéramos algo para después hacer esa actividad y ver si es que en verdad la comprendimos. La gracia de esto es que pude saber que la gente no sabe nada. Y de las pocas preguntas que recuerdo, y la recuerdo porque era muy absurda, fue ¿cuál es la estrella más cercana al planeta Tierra? El problema no es que no la respondieran, sino que la respuesta fuese que la Luna, y si se preguntan el por qué yo no respondí es porque soy el típico apático que se la pasa en esquina sin decir nada. Ahora, las preguntas no solo fueron el problema, sino que también proyectos a entregar, digamos, el modelo de un átomo, que me quedó bonito, pero los que sacan 10 pues, ya que hicieron el modelo de un átomo justo como el dibujo en la hoja, es como si no pensaran en 3D, o que en serio no pensaran y solo copiaran como lo han hecho toda la vida, simplemente fue una plasta de plastilina, o masita, no sé cómo le digan ustedes, pero esa masita estaba encima de una tabla bonita para que luzca el átomo dibujado con plastilina. Fue una mierda, la cara del profesor lo dijo todo. Y ni qué decir de las otras cosas. Quiero destacar que me sentí un poco mejor conmigo mismo, ya que siempre me había sentido tonto, pero vi que a los niños se les debe enseñar a comprender lo que hacen, y que no todos los temas les interesan por igual, y que resulta injusto obtener un 10 en tu materia favorita en donde podías ser de los mejores, pero debido a otra materia que no te gusta tanto, quizás termines repitiendo el año, dañando tu autoestima respecto a si eres inteligente o no, aunque también destaco la importancia de los buenos profesores, ya que como dije, la matemática no la entiendo, y el profesor de física matemática me dio la oportunidad de demostrar que puedo sacar un 10 justificado, aunque sigan sin interesarme las calificaciones. Después pasamos a la preparatoria. Muchos profesores tienen cierto ego, muchos usarán la falacia de autoridad, no podrás corregirlos, no digo que todos sean malos, ya que aquí otro profesor de física fue el que me permitió sacar 10, o quizás me cambien esos profesores que hacen ver tontos a los que según son los más inteligentes, porque siento que todo es más parejo y no te tienes que molestar en caerle bien a todos. Pero aquí en este punto principalmente es un poco estresante que muy pocos profesores estén al nivel como para prepararte para ir a la universidad, ni se diga de esos profesores que deberían de haberse retirado, aunque eso tampoco es que sea su culpa, ya que deben cumplir cierto tiempo para que les puedan dar sus cheques de retirados. No recuerdo cómo se le dice a eso. Muchos de estos profesores nunca han cambiado su método de enseñanza y prácticamente si no aprendes a como ellos lo hacen, no es que ellos estén mal, para ellos tú estás mal, aunque esto suele pasar con cada profesor, que te compara con otro niño que sí lo hizo bien y es como si no supieran que las personas somos diferentes. Además, en este punto están las hormonas de los niños a todo lo que dan. Muchos ni siquiera están interesados en las materias y están resignados a la recuperación, en donde más de una vez el profesor se cansará y los pasará con un 6. Aunque yo también quiero destacar que fui a recuperación más de una vez y como éramos menos alumnos, el profesor se podía concentrar mejor en cada uno de nosotros y salíamos incluso mejor que muchos que no recuperaron. No alcanzamos un 10, pero solamente porque era debido en sí a estar recursando. El 10 ya estaba prácticamente prohibido. Y en este punto hay que recalcar que yo he mencionado mi experiencia y desde la perspectiva de mi educación pública, ya que también hay educación privada y quiero suponer que es mejor, aunque he conocido gente que la han llevado y pues no es tan diferente, solo aparte de que todo es más bonito y caro. Agrego que en este punto ya había muchos que se habían salido de la escuela porque en la primaria se sintieron tontos y pensaban que no lo lograrían en la secundaria y por ello decidieron buscar un trabajo y esto también se repitió en los próximos niveles. Muchos otros dejaron los estudios por el coste de los uniformes, los cuadernos y libros, además de que muchos se atrasaban o en sí no entregaban sus tareas por poco interés o por falta de tiempo, ya que tenían otras obligaciones o simplemente porque no tenían los recursos o la cercanía a los lugares donde podían investigar dicha tarea. Y al final esto es triste porque muchos terminan dejando la escuela no porque quieran, sino porque el sistema simplemente no les favorece. Y es por ello que considero que hay que cambiar todo el sistema desde sus cimientos. Después tenemos a la universidad. Creo que menos del 15% llega y menos del 13% de este 15% se gradúa. Prácticamente los niveles escolares no son
escalones, son simplemente un gran filtro para que lo pasen solo los más pudientes y moldeables. ¿Qué carrera elegirás? ¿La vas a tomar porque te interesa o solo porque es la que puedes pagar? ¿O acaso es la que tiene mejores sueldos? ¿Y acaso piensas que dicha carrera será así cuando termines tus años de estudio o cuando salgas pasa y resulta que no valió la pena? ¿O valió la pena en sí estudiar algo que no querías y que cada que la ejerces suele ser un martirio? ¿O la elegiste porque traía menos matemáticas? ¿O porque tus padres y los que te rodean querían que la estudiaras? ¿O porque no sabías qué estudiar y te pareció bonita y no sabemos si al final resultará o no? Aquí quiero aclarar que en esto último hay golpes de suerte, pero dependiendo de tus respuestas puede visualizarse el tipo de sociedad que te rodea. Como pueden ver, hay más formas de fallar a diferencia de que entres en la carrera que puedes pagar, que te interesa, que en realidad conoces, en la que todos te apoyan y ese tipo de cosas. El problema aquí es que aunque sean profesores más profesionales, por así decirlo, siguen siendo muchos alumnos y solamente un profesor. Y como estás en la universidad, los profesores asumirán que vas a leer y a comprender todo, pero como hemos visto, en ningún nivel nos enseñaron a comprender, a menos que hayamos tenido buenos profesores o tú mismo te decidieras a hacerlo. Además, no sabemos si está ahí porque quería ser profesor o si tuvo palanca de alguien que lo puso en ese puesto, además sobre si su forma de enseñar es la correcta para que todo lo entiendan, aunque como lo hemos visto, su manera de enseñar quizás sea la correcta para unos y la incorrecta para otros. Es un favoritismo no intencional. Además, el sistema, o por lo menos los sistemas que me han tocado, no me agrada. No me agrada que por no pasar una materia no pueda tomar otra y que esto al final haga que me termine atrasando. Pero por el contrario, me dan materias que debo pasar con esfuerzos solo para desecharlas porque en las siguientes materias no las necesito, solo para que un año después tenga que volverlas a aprender porque durante un año resulta que no las necesité, pero ahora sí, y me terminé frustrando preguntándome si esta carrera es lo que en verdad quería y pensando en si debería dejarla. Prácticamente todo sigue siendo muy ambiguo, y es que tú solo vas a tener que terminar haciendo las cosas, y no me refiero a los trabajos en equipo, sino que los profesores te dan el tema y ellos te califican para saber si lo hiciste bien, medio guiándote por el camino, pero ese camino lo habrás que haber recorrido tú solo, cruzando los dedos porque tus definiciones de cada concepto hayan sido acertadas, y no solamente un dato más que llenen la respuesta de un examen, que falsamente pasen como comprensión aunque no lo hayas comprendido. Entonces, quizás sepas cómo pasar los exámenes, pero no sabes ejercer realmente lo que haces, y este es el problema más grande de todos, ya que esta sería la recta final, ya que de aquí salen los que le seguirán dando forma al mundo. Obviamente hay carreras en donde resalta más quién se merece titular y quién no, pero hay otras en donde casi da igual, y la ética y la moral se van un poco a la mierda. Y en todo ese trayecto tú hiciste amigos, tanto tú como tus amigos crecen y sustituyen a los que estaban antes, si es que pueden. Entre todos tienen conocidos que entre sí se pueden ayudar, y aunque no es mala esta ayuda, pues sí, es palanca, y me refiero a quizás quitarle el puesto a alguien quizás más capacitado, solo porque tu conocido o pariente quiere ese empleo. Entonces posiblemente estés jodiendo un poco al sistema. Quizás ese graduado sea ese profesor que no consiguió un puesto y terminó dando clases a niños que no le entienden solo porque no sabe dar clases, porque no pudo obtener un puesto, porque alguien más lo tomó por palanca. Prácticamente es un horrible círculo de favores. Además, no falta esos titulados que no sirvan, que no comprenden realmente lo que hacen y como han visto muchas películas actúan como que sí y dicen datos como conocimiento, pero sin el entendimiento real de lo que estudiaron. Prácticamente personas engreídas que se sumergen en una rutina la cual es simple, pero como tiene buen sueldo se cree por encima de los demás y tú no le puedes corregir por el simple hecho de que no ganas tanto y el resto de la sociedad estará de acuerdo en ello. Pero bueno, esto del entendimiento es medio fácil. Pregúntale a alguien sobre algo que tú sabes que él dice que sabe y pídele que te lo explique, pero que no es una explicación de libros, sino más bien una interpretación suya, y si en verdad entiende te lo explicará de forma simple, y si no, seguiré repitiendo lo del libro, y si intente dar una interpretación propia ejemplificándola con algo y no sabe, cometerá muchos errores. Hay que aclarar que tú debes comprender casi perfectamente la respuesta a tu propia pregunta, ya que de otro modo, aunque la otra persona esté mal, quizás te convenza solo porque tú no lo sabes de forma correcta. Pero sí, no soy de los que alaban a los titulados, ya que conozco a muchos que lo hacen solo por lucir un sueldo o su título o en sí sentirse una autoridad, pero que al final de cuentas demuestran por qué el mundo está tan jodido. Lo peor de todo es que ellos lo manejan. Entonces, ahora pasemos a lo que sería mi sistema, y al decir mi sistema me refiero a que son conceptos tomados de otros sistemas que se han ido desarrollando, los cuales también se plantean sustituir al arcaico sistema actual. Y esto lo hago porque siento que la crítica no funciona si no se da o busca por lo menos una solución, y aunque mi solución no es perfecta, aquí está.
Como considero que siempre habrán más alumnos que profesores, porque sería imposible lo contrario si es que se quiere educar a todos, entonces yo considero que podrían ser unos 25 alumnos en promedio y 4 profesores. Los profesores deberían estar capacitados en docencia y en psicología infantil, cada uno en un aspecto diferente si es necesario, pero que se puedan complementar. La idea de la primaria sería conocer a los niños, enseñarles a leer y todos esos aspectos básicos, pero usando esto para medir su razonamiento o su capacidad de aprendizaje, enseñarle varias cosas en estos 6 años para notar sus intereses y así poder ir guiándolos a lo que serían buenos. Y sí, ya lo sé. Pero no se les limitará a estudiar lo que se les diga, sino que más bien esto será para en un futuro fortalecer sus intereses. Es como el examen vocacional, pero aplicado durante varios años donde el niño dará sus respuestas, las cuales no serán impuestas y estas respuestas serán mediante sus actos. Y de forma simple, esto es así como la frase del pez y el árbol. En la primaria se buscaría saber los intereses del niño para que sea medido por lo que es y no se vea limitado al no ser igual que sus compañeros, viendo así a cada uno como un individuo que necesita un enfoque más único. Destaco que como no se maneja el dinero en mi sistema, entonces una persona podrá estudiar diferentes carreras a lo largo de su vida si es que gusta. Y como dije anteriormente, la idea no es aprender a leer, sino a comprender, además de que algo que se me olvidó mencionar serían las horas, las cuales se podrían reducir de 4 a 5 horas contando el descanso obviamente, además del desayuno que deberían tener todos para evitar distracciones y que estén lo más cómodo posible. Agrego que las horas extras las cuales se generan al dejar tareas a los niños se podrían dejar pero sin que fuesen una obligación, sino que esto debería ser incentivando al niño dejándole algo que le cautive y que decida aprender por su cuenta, para después en la escuela fortalecer dichos conocimientos. Más o menos con esto se da a entender que algunas materias se tendrían que cambiar para una mejor ejecución. Agrego que eso también deriva en un cambio en los exámenes, los cuales tendrían que tener preguntas más exactas y razonables, y no ser solamente un juego de azar en el que el profesor juega sobre qué preguntar y qué no, ya que además debió haber tenido todos esos años para entender al niño y ver en qué flaqueaba para fortalecer ese aspecto, pero sin darle demasiada importancia a esas áreas, ya que la idea es que mejore en lo que le gusta y de esta manera crear un examen que resulte relevante para medir al niño, aunque en este punto el niño aún está en la primaria. Eso también plantea la pregunta sobre si los profesores deberían ser los mismos en todos esos años, a lo que yo diría que no, ya que otro profesor podría notar algo que el otro no habría notado. Ahora, con esto digo, y aclaro, porque creo que debería aclararlo, que estarían los conocimientos de base, que todo niño debería de saber. Después siguen los conocimientos dados, que sirven más para conocer al niño, y después están los conocimientos para fortalecer las fortalezas de dicho niño. Obviamente habría cosas como la ética y moral como conocimientos básicos, pero espero haberme dado a entender en lo que sería la primaria, ya que lo que sigue sería una especie de universidad previa, ya que en vez de tantas ramificaciones para comprender al niño, ahora serían para que el niño comprendiese todas sus posibilidades, ya que esos intereses de la primaria fueron los básicos y ahora pasamos al siguiente nivel. Y en cuestión de los años yo diría como unos 6 de primaria y secundaria serían entre 4 o 5, aunque en la primaria también podrían ser 5 en vez de 6, pero esto lo dejaremos para después. La idea de esto sería más o menos, en la primaria se te enseñó a dibujar y a colorear y ahora te enseñamos todos los diferentes materiales que existen para que experimentes con todos los estilos, solo para que después elijas en qué estilo te quieres desarrollar. Pero aclararé algo aquí, la carrera respecto al arte o deporte no están incluidas. Eso no significa que no les tome importancia, esto se debe a que pagarle a alguien porque patea una pelota se me hace muy estúpido y una cantidad de recursos innecesariamente gastados. Y por el otro lado considero que expresarse de forma artística no debería tener un precio y no debería estar sujeto a las críticas e importancia de personas externas al mismo artista, y con esto recalco que las tengo en cuenta, pero no como en el capitalismo. Por otro lado, la religión debería ser enseñada, pero como lo que es, una interpretación de los individuos a lo largo de la historia, sucesos que en esos tiempos no tenían cómo explicar, y con esto me refiero a explicar a todos los dioses existentes, incluso el de espagueti. Pero continuemos, una vez los niños reconozcan todas sus posibilidades, se les daría medio año de simulacro de carrera, aunque en sí todo sería casi un simulacro para que estén conscientes de cómo sería esto y así que tengan tiempo de decidir si continuar o no. Si no, entonces tomarían una de las otras áreas en las que se destacó para que pase por fin a lo que sería la universidad. Y es por ello que sería medio año de simulacro, ya que esa otra mitad del año sería para probar otro simulacro de esa área o en sí de otra carrera para que tenga opciones de salida. Después sigue la universidad y por como todo se llevó a cabo, él o la persona debería de poder graduarse mucho antes a como lo hacemos actualmente, ya que casi sería ir directo a la especialidad. Obviamente no sería así, sino que estudiaría esa área por quizás 2 años para luego hacer la especialidad, ya que toda su vida llevaría estudiando
estudiando para ello. Y si siguen pensando que esto es tipo hormiga donde se les dice a las personas que son soldados o reinas, lamento recordarles que desde un principio se conoció al niño y se leyó en lo que él podría ser bueno y él podía cambiar si gustase. Entonces al final tenemos a un graduado joven en una carrera la cual le debió resultar relativamente fácil y así él servirá de complemento para otras áreas, y yo sé que los que han pensado las cosas tienen una gran duda. Verán. Dijimos que en el otro sistema pocas personas estudiaban lo que querían. Aquí se estudia para lo que son buenos, o sea, en lo que les interesó desde un principio. Y como sé que los intereses cambian, en mi sistema sería más fácil estudiar otra carrera. Y entonces el otro sistema no te asegura un empleo y el título tampoco asegura que esa persona realmente sea capaz. En mi sistema, obviamente la persona es capaz y sí se te asegura un empleo. Ya sé, dirás, en el capitalismo y sobrecupo se llenan todos los puestos y esto resulta en muchas personas desempleadas, y muchos de los que sí son empleados pues lo hicieron por palanca, dejando a la verdadera persona capacitada fuera. Posiblemente. Y entonces, ¿cómo mi sistema arregla esto? ¿Cómo arregla el sobrecupo? Y sí, pero ese es tema para otro video, posiblemente el siguiente, pero en hipótesis se podría decir que ya lo medio arreglé. Y para poner la cerecita al pastel, algo que no se hace en el sistema actual y se tendría que hacer en el mío, es manejar de forma correcta el término de madurez, ya que sabemos que a los 18 años más o menos el cuerpo físicamente madura, pero mentalmente no significa que la persona haya madurado, así que se tendría que aplicar un examen de madurez mental, además de las obvias clases sobre sexualidad, y que deje de ser algo tabú, o no sé por qué no hablan sobre ello. Ah no, espera, sí sé. Como la mayoría de las personas adultas actuales no se le enseñó sobre madurez sexual y todo lo que saben es por experiencia propia, no saben cómo compartir la información, o más específicamente no saben qué aspectos de dicha información compartir. Y por ello los que deberían dar clases de esto deben ser personas capacitadas y profesionales para dar a entender dicha información. Pero sí, en sí la madurez mental es algo que no se toma en cuenta. Hay demasiada persona con poder que procesa todo como un niño, y hay personas que se creen maduros solamente por tener buen sueldo, y eso sigue siendo darles poder a los mentalmente inmaduros, y como ya saben, eso es muy perjudicial. Y para finalizar, algo que debo de hacer, aunque si ustedes gustan, es hacer una lista de todas las carreras existentes, además de otras de todos los empleos existentes, para yo intentar evaluar cuáles sirven y cuáles no en mi sistema, que ya lo he intentado, pero son demasiados y a cada rato sale uno nuevo, y algunos, o más bien muchos, son ridículos, y esto es lo que genera el capitalismo, ya que muchos harán lo que sea por un poco de capital, y lo que tenga el capital ejercerán su poder solo para demostrar que lo tienen, y eso es sumamente absurdo. Pero bueno, en el siguiente video entenderán cómo mi sistema funcionaría sin la necesidad del dinero, así que bye.